Sobreescritura de métodos. En la línea 3 tenemos definida una clase A con un método aprender. En la línea 8, una clase B que extiende de la clase A. ¿Qué pasa si por alguna razón la clase B también implementa exactamente el mismo método con el tipo de retorno, el nombre y los parámetros? Es decir, con la misma firma. Aparentemente no hay ningún problema. El compilador no nos habla de ningún error. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se llama al método aprender en la línea 16, ¿a cuál de los dos métodos se está llamando? ¿Cuál de los dos métodos está siendo ejecutado? ¿El de la línea 4 en la clase A o el de la línea 9 en la clase B? Cambiando un poco la implementación del método aprender en la clase B y corriendo con estos cambios, podemos descubrir qué es lo que sucede. Y por el mensaje que tenemos en la salida de la ejecución del programa, vemos que se ejecuta la línea 10 y no así la línea 5. Esto en Java es lo que se conoce como sobreescribir un método. Cuando una clase hija extiende de una clase base, el cual define un método idéntico o con la misma firma que la clase hija sobreescribe el método. Por lo tanto, se llama en el contexto de la clase hija, se utiliza el método de la clase hija que ha sobreescrito el método de la clase base. Si por alguna razón dentro el método aprender en la clase derivada B se necesita llamar al método en la clase base aprender, se lo hace a través de la palabra reservada super. Entonces, se ejecuta primero la implementación en la clase base y después continúa con la ejecución de la clase derivada. Si por alguna razón se decide que un método no debe ser sobrescrito, se coloca la palabra reservada final. De esta forma, al detectar que B intenta sobreescribir el método aprender de la clase A, nos salta este problema de compilación, ya que el método es un método final. No puede ser sobrescrito. En Java, un método que no es final ni es privado o estático es un método virtual por defecto, y los métodos virtuales se pueden sobreescribir. Es decir, que para sobreescribir un método que no sean de los que se mencionó antes como privados, final o estáticos, simplemente se debe implementar un método con la misma firma. Opcionalmente, se puede utilizar una anotación de Java para decirle al compilador explícitamente que lo que se quiere hacer con la implementación del método sobre el que está la anotación es sobreescribir. No es un requisito usarlo para sobreescribir un método. Simplemente que se quiere dejar claro al compilador que
la intención es sobreescribir el método. Por ejemplo, si cambiamos un poco el nombre del método, ya que este método, como Java, hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, no es el mismo nombre que este método. El método aprender con mayúscula es uno diferente al método aprender con minúscula en la clase A. Y esto no es una sobreescritura, es simplemente otro método. Al usar la anotación Java de sobreescribir, el compilador nos dice que este método no puede ser sobrescrito, ya que ninguna de sus clases base tiene este método para poder ser sobrescrito. Es un método nuevo.